Hola, gusto en saludarte y deseando tengas un feliz año 2022 y que las bendiciones sean ricas y abundantes para ti en este nuevo año. Y qué mejor bendición que iniciándola con el estudio de la palabra de Dios. Durante enero a marzo vamos a estar estudiando la carta a los Hebreos con el tema general en estos posteriores días, el mensaje de Hebreos. Así que bienvenido a un nuevo estudio para este año 2022 basado en la carta a los Hebreos. Nuestra lección número 1 se titula La carta a los Hebreos y a nosotros para el 1 de enero de este año 2022. El versículo de memoria lo tenemos ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 36, y dice: Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí San Pablo destaca en cuanto a la paciencia, una virtud que deben tener los cristianos en cuanto a su andar como discípulos de Cristo y en su avance hacia adelante, hacia el éxito en la vida cristiana. La palabra hebreos encontramos el significado nómadas o peregrinos. Vamos a decir, un título que los israelitas no se lo aplicaron ellos, sino que se supone fue aplicado por los egipcios y las naciones circunvecinas que veían en el pueblo de Israel a gente que peregrinaba, deambulaba de un lado a otro, armando campamentos, y de ahí surgió el nombre hebreos, nómadas o peregrinos. No se sabe exactamente la fecha en la cual fue escrita la carta a los hebreos, pero se piensa que fue antes del año 70 después de Cristo. Porque si la carta hubiera sido escrita después del año 70, el escritor de Hebreos haría referencias en cuanto a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Autor de la carta se sugiere que es el apóstol Pablo, aunque haya algunas discrepancias de que posiblemente no fue él, pero tenemos algunas referencias que nos da ahí la misma carta a los hebreos en cuanto al escritor. Hebreos 13:34 dice: de los presos también os compadecisteis. O sea que ciertos miembros de la iglesia visitaban a los presos. Posiblemente mientras Pablo estaba en Roma, al visitarlos a él, pues también visitaban a los demás presos. Hebreos 13:23 dice: está en libertad nuestro hermano Timoteo. Timoteo era un allegado al apóstol Pablo, puesto que era uno de los discípulos o condiscípulos que le ayudaban en el ministerio. Hebreos 13:24 dice: los de Italia os saludan. Esto nos hace suponer que la carta fue escrita en Roma, puesto que desde ahí, de Italia, se mandan saludos a los lectores de Hebreos o los hebreos. La carta a los hebreos realmente debería brindar bendiciones a cada cristiano, y cada uno de nosotros deberíamos apreciar esas bendiciones que se nos transmiten a través de estos escritos sagrados. Los temas que encontramos en la carta a los hebreos son temas destacados que hacen referencia al Señor Jesucristo en cuanto a su obra, su vida, su ministerio. Un ministerio exaltado, como lo destaca el escritor en Hebreos. Por ejemplo, un tema: la mejor revelación, el mejor nombre, el mejor dirigente, el mejor sacerdote, el mejor ministerio, el mejor sacrificio, la mejor esperanza, etc. Son temas que vamos viendo detalladamente cómo
el escritor San Pablo lo destaca aquí en la carta a los hebreos. Uno de los consejos que da San Pablo en el capítulo 2, versículo 1 es: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra de Dios nos es transmitida a través de diferentes medios, ya sea hoy en día por la televisión, la radio, por un amigo, por una revista, un periódico. El mensaje de la palabra de Dios se difunde a través de muchos medios y nos llega a nosotros en la forma en que sea. Pero lo importante es que cuando recibimos el mensaje del Evangelio, hay que aceptarlo, abrazarlo de corazón. Y solamente las personas que de corazón aceptan el mensaje de salvación estarán dispuestas a vivir conforme a la voluntad de Dios. En los tiempos de los apóstoles, predicar el Evangelio era algo riesgoso. Iba en contra de la vida. Se exponía la vida al predicar el Evangelio y sobre todo hablar del Señor Jesucristo era un riesgo para cualquier predicador, para cualquier evangelista, puesto que no era un mensaje popular. El predominio del judaísmo impedía el crecimiento de otra creencia, de otras doctrinas, otras enseñanzas, puesto que el judaísmo pensaba y creía que si surgía una nueva religión entre los judíos, echaría abajo todo el sistema judaico. Por eso era imposible que se aceptara el Evangelio. Hoy el Evangelio se difunde de una manera libre y abundante y alcanza a toda persona. Pero es necesario, como dice aquí el escritor, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Posiblemente los cristianos que han aceptado el Evangelio y que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, saben lo que es ser diligente para permanecer en la verdad del Evangelio y procurar no deslizarse, o sea, desprenderse de lo que se ha recibido de la palabra de Dios. Hebreos 2:13 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y por los que os predicaron el Evangelio? ¿Cómo escaparemos? Dice San Pablo. ¿Escapar de qué? El Evangelio siempre se ha predicado. Desde Adán hasta nuestros días, el plan de salvación ha sido expuesto a todo ser humano. Y como dice el versículo anterior de este capítulo 2, el versículo 2 dice que si la palabra predicada por ángeles y no fue aceptada, sino que toda desobediencia y toda rebelión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hoy en día es lamentable que muchas personas, incluso los mismos cristianos, descuidan el concepto básico del plan de salvación. Mantenerse firme en la fe que es en Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna. Pero muchas personas no les interesa la salvación. No buscan conocer la verdad a través de las Sagradas Escrituras. No se profundizan en comprender más la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de personas, pues, ¿cómo pueden escapar? Sencillamente han descuidado una salvación tan grande. Y cuando se descuida el conocimiento del Evangelio, el conocimiento del Señor Jesucristo, pues no se puede esperar otra cosa más que la retribución, el castigo justo por haber despreciado una salvación tan grande. Los cristianos del primer siglo afrontaban grandes obstáculos en la predicación del Evangelio y muchas personas en cuanto a su aceptación.
el desprecio, las burlas, la persecución, era resultado de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo en los primeros días. Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Realmente los primeros cristianos del primer siglo padecieron mucho en cuanto a la difusión del Evangelio y en cuanto a la aceptación del Evangelio. Toda persona que aceptaba el Evangelio lo hacía a riesgo de su vida. Y cualquiera que predicaba el Evangelio de Cristo también lo hacía a riesgo de su vida. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, sufrió mucho en cuanto a la difusión del Evangelio. Hebreos 10:33 dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Tribulaciones era lo que había en las personas de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Tribulaciones eran un espectáculo a la gente de aquel entonces, y los cristianos, gracias a Dios, y por obra y poder del Espíritu Santo, mantenían su fe firme en lo que habían creído, en lo que habían aceptado. Y a pesar de la persecución y de perder la vida, porque muchos cristianos fueron sacrificados, fueron muertos por vivir el cristianismo, pero mantuvieron su fe, mantuvieron su esperanza en Cristo Jesús y siguieron adelante a pesar de los problemas y dificultades. El Señor Jesucristo, hablando de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3, le encomienda a Juan que escriba lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estas eran las características especiales que tenía la iglesia primitiva, la iglesia apostólica en sus inicios, cuando afrontaba y vivía en medio del ultraje, la persecución, el desprecio, los vituperios. Una iglesia que trabajó arduamente por el Evangelio de Cristo. Ciertamente sufrieron, pero tenían paciencia. Trabajaron arduamente para mantener en alto la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Qué bueno fuera que hoy en día, como seguidores del Maestro de Jesucristo, tuviéramos estas cualidades espirituales, estas cualidades cristianas. Trabajar fervorosamente, ser pacientes, ser sufridos. Pero como personas y siendo seguidores de Cristo, como que no nos gusta sufrir, como que no queremos batallar, luchar, tener contradicciones, en fin. En Hebreos 11, 24 y 25, el apóstol destaca la experiencia de Moisés en cuanto a vivir para Dios sin importar el sufrimiento. Dice ahí: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de pecado. Qué bueno fuera que muchos tuviéramos esa actitud que tuvo Moisés. Dice ahí que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Sabes?
Hoy en día somos cristianos, ¿qué pudiéramos decir? Personas finas, cristianos finos que no queremos que se nos toque en absolutamente nada. Que no se diga nada mal de nosotros, que no nos critiquen, que no nos insulten, en fin, y a veces nos quejamos. No nos critiquen, no nos insulten. La vida cristiana es una vida de lucha, una vida de conflictos. El cristiano debe saber que la vida cristiana es mantener un conflicto contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas del enemigo, Satanás el diablo, y que mientras estemos en esta tierra, mientras vivamos en este mundo de pecado, vamos a tener conflictos con Satanás el diablo. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En medio de los conflictos y las dificultades que enfrentamos como cristianos, como que la duda va dominando nuestra vida espiritual. La duda nos va dominando. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está con nosotros como iglesia? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las dificultades? Y esas dudas van llenando nuestra mente de incredulidad y a la postre nos vamos apartando del camino de Dios, nos vamos alejando del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sencillamente no queremos sufrir. Pero Pablo aconseja, dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero muchos cristianos lamentablemente se apartan del camino, se apartan de seguir a Jesús porque les resulta difícil, incómodo soportar el sufrimiento, soportar las burlas, soportar las críticas. Por eso Pablo nos recomienda mirar, considerar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue un hombre de dolores, un hombre que sufrió lo que nosotros no tenemos idea de lo que pasó el Señor Jesucristo en esta tierra. Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No tenemos idea, como hemos dicho, de lo que sufrió el Señor Jesucristo. Muchas burlas, escarnios, golpes, insultos. Y a nosotros eso nos duele. Nosotros no podemos soportar eso. Jesús lo soportó por nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que estarnos quejando? La vida cristiana es una vida de luchas, una vida de conflictos. Si queremos alcanzar el éxito en la vida cristiana, alcanzar la vida eterna, tenemos que seguir adelante con la esperanza firme en que el poder de Dios nos da de asistir a cada paso en nuestro avance hacia el reino celestial. Por eso, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, San Pablo aconseja, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Tenemos conflictos, tenemos problemas, tenemos dificultades. Tenemos la fuente de poder, la fuente que nos alienta a seguir adelante en la vida cristiana. Acercarnos al trono de la gracia, a nuestro Rey y Señor, Cristo Jesús, para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. En esta batalla de la fe, para seguir adelante, tenemos que avanzar juntos como cristianos. Tenemos que alentarnos los unos a los otros para vencer los problemas y dificultades, para darnos ánimo. Como dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es lo que tenemos que hacer, animarnos los unos a los otros con palabras de fortaleza, con palabras de ánimo.
no decaer en nuestro avanzar como cristianos, manteniéndonos firmes en la verdad. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aunque a pesar de los problemas actuales, como lo es la pandemia, el coronavirus, que ha impedido a muchos el reunirse, congregarse en sus templos, no por eso vamos a desistir de buscar la manera de alentarnos los unos a los otros. En nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros amigos, vecinos, podemos reunirnos, tener un culto familiar y ahí fortalecernos con el poder de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Pero el plan es seguir adelante, no quedarnos estancados, sino luchar y avanzar. Dios, a través de la carta de Hebreos, en este nuevo año puede estarnos hablando. Como dice Hebreos 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué mensajes tiene Dios para nosotros en este nuevo año, en su inicio, a través de la carta de Hebreos? Bueno, estemos atentos al mensaje que Dios nos da a través de su palabra o a través de otro medio. Dios nos habla de muchas maneras, como dice aquí. Lo importante para nosotros es discernir su mensaje y darle cabida en nuestro corazón. Por lo tanto, si a través de Hebreos y a través de este estudio Dios te está hablando, haz firme el propósito de escuchar su voz, de aceptar su mensaje y mantenerlo en tu corazón. Porque si descuidamos el oír la palabra de Dios, el enemigo puede sembrar su semilla de mal en nuestro corazón y llevarnos por otro camino. Hebreos 3, versículos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te ha hablado a través de este estudio. Dios te ha hablado a través de esta lección. O de alguna otra manera Dios te ha hablado hoy. Dios nos habla todos los días, a cada hora. Dios busca llamar nuestra atención para prestar atención a su mensaje de salvación. Dios nos está hablando a cada instante, porque Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere y busca nuestra salvación. Así que no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón, abre tu mente a la voz poderosa del Espíritu Santo. Dios busca lo mejor para ti. Dios quiere llevarte al reino de los cielos. Solo escucha su voz, aplica su palabra a tu vida y Dios obrará en ti lo bueno y lo mejor en tu vida ahora y para siempre. Así que yo te invito, toma tu Biblia, estúdiala. Y si hoy iniciamos estudiando la carta a los Hebreos, así que toma tu Biblia y estudia, lee la carta a los Hebreos. La próxima semana vamos a considerar la lección número 2, que se titula El mensaje de Hebreos. Esta lección será para el 8 de enero del año 2022. Así que nos veremos la próxima semana y nuevamente te aconsejo, te sugiero, toma tu Biblia, lee la carta a los Hebreos y busca ahí, está atento al mensaje que Dios te da a ti para tu bien espiritual. Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión.